Buenas tardes. En la jornada del día de hoy vamos a desarrollar la temática la educación como derecho humano inalienable. En este sentido, tomamos como punto de referencia los fundamentos legales de la educación como derecho humano a nivel mundial. Y el primer documento oficial donde se hace la declaración de este derecho, del derecho a la educación, es la Declaración de los Derechos Universales en 1948, en su artículo 26. Quiere decir que desde hace 72 años estamos hablando del derecho a la educación. En este sentido, su artículo número 26 nos plantea los siguientes elementos. Toda persona tiene derecho a la educación, debe ser gratuita, la instrucción elemental será obligatoria. Esta instrucción elemental está relacionada con lectura, escritura y conocimientos matemáticos para el pleno desarrollo de la personalidad humana, que implican el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales para fomentar la comprensión, la tolerancia, la amistad entre las naciones, todos los grupos étnicos o religiosos. En este sentido, cuando se plantea la educación como un derecho humano, vemos que esa educación no es cualquier educación, una educación que apunta al desarrollo de las capacidades y habilidades de las personas para las prácticas activamente en la sociedad. Se hace una estrecha relación entre el derecho humano a la educación y la lucha contra la pobreza, porque se plantea que la educación permite conocer y en la medida que conocemos podemos defender todos los otros derechos correspondientes a cada persona para el ejercicio pleno de la ciudadanía y la consolidación de la democracia. Para promover la defensa del derecho a la educación se abren otros derechos, mientras que negarlo lleva a negar los derechos humanos. Por eso es su estrecha relación, indivisible, interrelacionado. El derecho a la educación hoy, en cada uno de los contextos que se vive, es garantía de otros derechos. Y tenemos, por ejemplo, garantizar, por ejemplo, en el contexto venezolano hoy, en tiempos de pandemia, el derecho a la educación. Se garantiza, por ejemplo, el derecho a la alimentación con el programa de alimentación PAES. Entonces vemos la estrecha relación de la garantía de un derecho para lograr otro. El derecho a recibir una educación que cumpla con los requisitos, con los siguientes requisitos. Disponibilidad. La educación debe ser gratuita y obligatoria para todas las personas, nos plantea. La accesibilidad. Se elimina toda forma de discriminación en el acceso a la educación. Aceptabilidad. La educación debe ser de calidad a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y la adaptabilidad. La educación debe adaptarse a cada alumno y yo lo veo desde un contexto más amplio, no a cada alumno, a cada territorio, a cada comunidad, a cada contexto según su realidad económica, política y social, para así lograr un desarrollo integral del ser humano en el ámbito donde desarrolla su vida cotidiana, donde los conocimientos, el proceso de enseñanza-aprendizaje que se genere esté íntimamente relacionado con mi realidad social, económica y política e histórica. En este sentido, vemos que hay una serie de acuerdos internacionales sobre el derecho a la educación. Partimos de la Declaración de los Derechos Humanos, pero también después, en 1966, se hace el Pacto Internacional sobre los Derechos Políticos, Económicos, Sociales y Culturales. Y en 1976, en ese mismo Pacto Internacional de sus Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 13, se retoma el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos.
textualmente. Está la declaración de la Convención de los Niños, Niños y Adolescentes, donde hay 2 países que no lo firman y uno de ellos es Estados Unidos y el otro en África. Y tenemos el Fondo Mundial sobre la Educación, donde en el 2000 se hace el programa La Educación para Todos. También tenemos otros que podemos mencionar como la Agenda 2030, donde tiene un objetivo dedicado a la educación. Y vemos cómo cada uno de estos convenios internacionales garantiza que los estados cumplan con este derecho. Por eso la importancia de la educación como un bien público, donde nos plantea la responsabilidad esencial del Estado y esa educación para el bien común. Esa educación como un bien público es garantizar el derecho a la educación para todos, es la salvaguarda de la justicia social, el interés público en la educación y es la preservación de los intereses colectivos de la sociedad. De aquí de la importancia que esa relación entre la educación, garantizar el derecho a la educación como un derecho humano y la educación como un bien público están íntimamente relacionados y ligados. Y es el Estado garante de cumplir esto. Por lo tanto, todas las políticas públicas que adelanta el Estado en función de la educación van en sentido a garantizar este derecho. Y el Estado tiene una participación en los distintos niveles de educación. Los principios fundamentales de la equidad, la igualdad y la oportunidad y la justicia social son elementos fundamentales para la garantía de este derecho. Se propone el desarrollo del sistema sostenibles en la educación, que son sistemas donde se tomen elementos como la persona, las comunidades, la sociedad, para desarrollar todas sus potencialidades. La educación es un motor, se puede decir que es un motor de desarrollo, pero un motor de desarrollo que responda a las realidades económicas, sociales, políticas, históricas y culturales de cada realidad. Por eso la importancia de la educación contextualizada. La pedagogía contextualizada.